Mis amados hermanos, estamos estudiando la carta a los Filipenses y la semana pasada estábamos en la parte de la introducción y quedamos pues un poco cortos allí por el tiempo. Ustedes saben que hay que maximizar el tiempo en esta época de pandemia. Y quedamos entonces en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos 16 al 40. Es un pasaje bastante extenso, pero que nos va a ayudar en la parte de entender el contexto de todo lo que la palabra del Señor nos está diciendo y sobre todo de manera específica en la formación de esta iglesia de Filipos. Es muy importante anotar en el estudio de esta carta que el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma mientras escribía estas líneas. Y podemos resaltar también la convicción del apóstol del control de Dios en medio de esa situación. Además, el recuerdo de la forma en la cual el evangelio comenzó a crecer en medio de los filipenses, en medio de esa ciudad de Filipos, es un gran aliciente para continuar con la obra de Dios. En este día quiero resaltar entonces algunas consecuencias que experimentan aquellos que desean ser fieles a Dios en medio de la proclamación del evangelio y la forma en la cual el Espíritu Santo utiliza momentos dolorosos en nuestras vidas para traer gozo y salvación a sus hijos. He llamado esta reflexión cadenas de libertad. Cadenas de libertad. Se encuentra entonces fundamentado en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 16 en adelante. Texto que estábamos leyendo la semana pasada, ya creo que ustedes tienen allí. Me imagino que también lo habrán leído entre semanas. Dice así la palabra de Dios. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian un camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas,
y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decirles: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Bueno, es un texto, como les dije, bastante extenso. Vamos a intentar resumir toda esta parte en dos aspectos principales. El primero de ellos es una liberación que produce prisión. Una liberación que produce prisión. Y lo primero que debemos observar en este texto es la presencia de una joven que estaba poseída por un espíritu de adivinación, literalmente por un pitón. Ella era una pitonisa, una persona que está bajo el control de un espíritu inmundo que le permite adivinar o conocer las cosas que le están sucediendo a las personas. El texto nos dice que esta muchacha de manera permanente estaba como hostigando, el espíritu inmundo que esta muchacha tenía, hostigaba al apóstol y a los otros hermanos misioneros mientras ellos iban a hacer la obra del Señor. Y bueno, quizá nosotros digamos, pero si están proclamando, está diciendo cierta verdad este espíritu, porque está diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y predican un camino de salvación. Es decir, uno dice, Satanás está proclamando la verdad, ¿cierto? Está proclamando o dándole una introducción aquí a los apóstoles. Pero miren que Pablo sigue el orden que el Señor Jesucristo estableció, y es no permitir que los demonios estén tomándose el show, o sea, robándose la gloria que solamente le corresponde al Señor. El Señor Jesucristo mandaba a callar a los demonios y los expulsaba. Y esto es lo que literalmente Pablo hizo. Dice que ya llegó el momento en que no le gustó el asunto y ordenó al espíritu inmundo salir de la vida de esta muchacha. Esta era una joven esclava que estaba encadenada no solamente bajo la voluntad de sus amos, sino que también estaba encadenada espiritualmente bajo el poder de Satanás. Y miren que ese poder demoníaco era tan grande que producía o daba ganancias a sus amos, porque usted sabe que a la gente le gusta que le adivinen las cosas. Amén. Y si nosotros nos vamos a este contexto nuestro, nos daremos cuenta también, mis amados hermanos, que en la iglesia del Señor existen personas que les gustan que le adivinen las cosas. Y déjame decirle algo: Dios no es adivino, hermano. Dios conoce las cosas, pero Dios no actúa como un adivino. Es más, a Dios le molesta este tipo de acciones, y mucho más dentro de las congregaciones. No es el actuar de Dios. Dios dirige, Dios orienta, Dios impulsa a la iglesia, pero Dios no está adivinándole la vida a la gente. Así que tenga mucho cuidado, mi amado hermano, mi amada hermana, con este asunto, porque hay grupos donde adivinan, y allá sí entonces viene la gente y dice: es que allá sí Dios se mueve y Dios se manifiesta. Tenga mucho cuidado, que puede ser también un espíritu de pitón que está actuando. Y recuerden que estos espíritus toman la gloria para sí mismos, no le dan la gloria a Dios, no hacen el reconocimiento del Dios Todopoderoso, sino que toman la gloria para ellos. Ojo con eso,
Ojo, mis amados hermanos, porque es posible que usted haya escuchado, no, es que por ahí hay un hermano que dice, hay una hermana que sabe, o sea, tenga cuidado, que puede ser un espíritu de pitón. Ahora, nosotros no podemos ignorar la realidad de las cosas espirituales. En esto debemos pensar con cordura, como dice la palabra, y fundamentarnos en lo que la Escritura dice. Existen dos extremos en estos casos. El primero de ellos es aquellas personas dentro de las iglesias que niegan la realidad espiritual maligna. Ustedes saben que hay personas que niegan por completo esto, como que algo que no sucede o ya no tiene poder para este tiempo, o eso fue en la época de los apóstoles. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que Satanás sigue andando y rondando esta tierra, junto con su séquito de demonios y de ángeles caídos que le sirven, y que sigue ejerciendo influencia, contaminación y posesión en la vida de muchas personas. Es más, aún cristianos se dejan a veces guiar por las voces de estos espíritus inmundos, y es horrible. Ahora está el otro extremo, aquellos de que todo lo que ven es influencias demoníacas, influencias malignas, ven demonios en todas partes, hasta en las sopas que se están tomando. Entonces no podemos caer en ese tipo de extremos, en el negacionismo o en el que todo es espiritual. Notamos lo que el apóstol Pablo hizo, expulsó al demonio de la vida de la muchacha. Esa muchacha fue libre. Ahora, esa liberación se constituyó en una verdadera dificultad para la vida de estos grandes hombres de Dios. El texto nos dice que, pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar, siendo romanos. Miren ustedes, recuerdan que la semana pasada les había dicho que el pueblo judío fue expulsado de Roma. Claudio expulsa a todo el pueblo judío. ¿Por qué? Por unos problemas causados por Cresto, por un tal Cresto. Es decir, se nota que los judíos tenían celos de los cristianos y estaban alborotando a la ciudad para que castigaran a el pueblo de Dios. Nuevamente, aquí no hay ahora, ya no hay judíos, ahora hay personas que no creen en el Señor, pero que están impulsados por ganancias, por el objeto del dinero. Y miren que sigue siendo casi que la misma forma de actuar maligna, unos por celos y otros por avaricia, y están en contra de ¿quién? Del evangelio, en contra de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque notamos lo que ocurre. Levantan y dice, estos hombres, siendo judíos, mire que comienzan a acusarlos de prácticas que ellos no están obligados a llevar. Es decir, eso fue lo que había hecho el emperador, los había expulsado. Entonces, como recuerdan ustedes que Filipos era una colonia romana y una Roma pequeña, ellos querían imitar todo lo de Roma. Proclamaron entonces que estas costumbres que ellos estaban diciendo no eran lícitas de practicar por ellos. Miren por dónde va el asunto. Ahora cobijan esto, lo arropan con una mentira, porque en realidad ellos no están haciendo ningún tipo de prácticas. Lo que hicieron fue una liberación en la vida de una mujer que estaba encadenada por un espíritu inmundo. Ahora, observamos la manera en la cual estas personas se levantan y hacen que toda la comunidad se levante en contra de los planes de Dios. Porque era el plan de Dios que se predicara la palabra, ¿dónde? En Filipos. ¿Recuerdan la visión que tuvo Pablo del hombre macedonio que le decía: pasa a nosotros y ayúdanos espiritualmente? Mis amados hermanos, debemos tener muy en cuenta que en el desarrollo de la vida cristiana y en el desarrollo de la obra de Dios existe la posibilidad de padecer sufrimientos.
Tenga esto muy en cuenta, porque esta es la realidad del evangelio. Ese evangelio que le prometen a usted casa, carro, beca, piscinas, fincas y cosas así, esa no es la realidad del evangelio. La realidad del evangelio es lo que dice el Señor en su palabra. Juan 16:33, los que están haciendo anotaciones, dice el Señor: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened fe, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Aquí tienen aflicciones. No se hagan la idea de que yo voy a desbaratar todo esto y les voy a colocar a ustedes en una isla especial donde nada les va a suceder. No, el Señor no promete eso. Y es lo que vivimos aquí en este texto, en la experiencia del apóstol Pablo y de su compañero Silas, quienes fueron encarcelados injustamente, quienes fueron golpeados, azotados, y dice que los azotaron mucho. ¿Usted sabe dónde los azotaban? En la espalda, con varas. Hombre, si una vara da duro, yo no sé cuánto le pegaron con vara. A mí me dieron con vara en las piernas, y eso ardía, ¿o no? Oiga, qué cosa tan terrible. Ahora, el apóstol Pablo y a Silas los azotaron con varas, los meten en la prisión, y me sorprende porque el texto dice que ellos fueron encarcelados por hacer un bien a una persona en particular, y por hacer un bien en el reino de Dios en general. El resultado fue la liberación que produjo en la vida de esa mujer, pero también el resultado fue que ellos llegaron ¿a qué? A la prisión, por predicar, por proclamar el evangelio de Dios, por hacer la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios no está en el control de todo? Podemos preguntarnos. ¿Acaso no estamos haciendo su voluntad? ¿No estamos proclamando su palabra? ¿No estamos haciendo lo que Él nos ordenó hacer? ¿Por qué entonces me vienen estas dificultades cuando estoy completamente seguro de que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Y es una pregunta válida que nos podemos hacer nosotros. Mira, si es que ahora estoy orando más, estoy ayunando más, estoy metido en la presencia del Señor, tengo esa palabra, que eso es un estudio que hago con cuaderno y todo, investigaciones, consultas, y estudio la palabra con más detenimiento, y ahora es que me vienen problemas. Cuando estaba frío espiritualmente, todo iba bien. Eso es la ruptura que sucede en el reino de Dios. Amén. Cuando el reino de Dios está metiéndose, está triunfando, está rompiendo esas fuerzas demoníacas y espirituales de maldad, esas sombras de oscuridad, comenzamos a tener aflicciones. Amén. Comenzamos a tener luchas, dificultades, pero sabemos de que Dios está al control. Amén. Y miren esto. Hoy el Señor nos recuerda algo bastante importante. Él nos dice allá en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, los que están anotando, Pedro capítulo 4, versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que les ha sobrevenido. ¿Qué os sucede para prueba de ustedes? Como si algo extraño les aconteciera. Cuando pasamos por dificultades, hermanos, cuando estamos haciendo la obra del Señor, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, no debemos sorprendernos que vamos a recibir ataques, que vamos a recibir pruebas, que vamos a recibir ese fuego que nos está probando. Como si algo raro, dice, nos aconteciese. No es algo raro, es algo que va a venir correspondiente a el hacer la voluntad del Señor. Y entonces también nos dice el Señor, allá en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, gustosamente me gloriaré más en mis debilidades, para que resida en mí el poder del Señor Jesús. Amén. Qué precioso, ¿cierto? Entonces cerramos este primer aspecto
El primer aspecto es una liberación que produce prisión. Y el segundo aspecto es algo parecido, un juego de palabras aquí, y es una prisión que produce liberación. Ahora, mis amados hermanos, solamente Dios conoce las cosas en su totalidad. Nosotros vemos únicamente una parte pequeña del escenario. Nuestros ojos no alcanzan a percibir la gloria de lo que Dios ve. Dios ve todo el panorama completo. Nosotros vemos un pedacito. Es más, a veces nosotros alcanzamos a ver solamente lo que estamos pisando. En este texto bastante extenso, el Espíritu Santo quiere mostrarnos a nosotros lo maravilloso de su actuar, y que las cosas que nos ocurren no suceden por casualidades. Hay un plan y hay un propósito. En el versículo 24 nos dice la palabra del Señor. Versículo 24 dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense ustedes esto. Esta pequeña parte del primer relato concluye diciendo que los apóstoles fueron encarcelados, que fueron metidos en la prisión, en la mazmorra de más abajo, de más adentro, en la más oscura, húmeda y fría. Y que además de eso fueron asegurados en el cepo. Sus pies fueron amarrados en el cepo. Pero lo impresionante de este relato no es que los hayan metido en la cárcel. Lo impresionante es la actitud de estos misioneros. Y actitud con C. Es decir, nosotros podemos estar presos, pero tener una actitud positiva. Una actitud que va en concordancia a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. Que a pesar de estar adoloridos, de haber sido azotados, ensangrentados, en la oscuridad, ahí en la oscuridad, en el frío piso de barro húmedo, quizás está mojado. Pueden imaginarse ustedes ahí también ratas, malos olores, porque no crean ustedes que esas cárceles tenían letrinas o tenían inodoros o duchas. No, ahí hacían sus necesidades. Pueden imaginarse ustedes ese olor o ese hedor espantoso. Ese era un foco de infecciones para estos hombres. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Impresionante, ¿no? Dice que, bueno, estaban ahí amarrados, y fuera de eso, amarrados por los pies. Pueden imaginarse la incomodidad. No sé cuántos han visto las cuestiones de los cepos que meten a la gente por ahí, por aquí cerquita, por aquí en nuestra región, en la parte indígena. Pero meter a alguien en el cepo es una cosa incómoda. Porque el cepo no le permite a usted sino estar en una posición supremamente incómoda. El cepo no le permite estar de pie, tiene que estar sentado y con una pierna estirada. Es un castigo bien doloroso. Y ellos estaban amarrados toda la noche. Toda la noche. Ahora, con toda esa incomodidad, con todo ese dolor, con todas esas dificultades, ellos estaban orando y cantando al Señor. ¿A estos tipos qué les pasa? ¿Están locos? Es una actitud de esas personas que verdaderamente conocen su propósito y conocen la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. La palabra de Dios nos dice allá en Santiago, capítulo 5, versículo 13, los que están anotando. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Ore, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y miren qué maravilloso es esto, porque, bueno, me imagino que los apóstoles estuvieron afligidos por algún momento. ¿Y qué hicieron? Oraron, que dice la palabra de Dios, y estaban orando a la medianoche, versículo 25. Pero
A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oraban, permanecieron orando, estaban afligidos. Pero después de estar en la presencia de Dios, después de estar orando, de derramar su corazón, de entregarle sus cargas, de derramarse por completo en la presencia del Altísimo, encuentran ellos el gozo, encuentran la gratitud. Esa prisión, ese dolor, esa incomodidad, ese frío, ese mal olor donde estaban ellos, no fue un impedimento para darle la gloria a Dios. Amén. Y esto es maravilloso. El mismo apóstol Pablo nos recuerda la importancia de alabar a Dios a través de las canciones. El texto que leímos al principio de este servicio, Efesios 5:19, dice: hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren qué bendición, mis amados hermanos, porque el Señor nos está diciendo que es necesario que nosotros le cantemos. Por eso yo les invito siempre a venir temprano. ¿Por qué? Porque hay un tiempo ¿de qué? De alabanzas, donde Dios está escuchando la oración y las canciones de su pueblo. A Dios le agrada, a Dios le gusta que le alabemos y que le cantemos de corazón. Y esto es importante, porque mientras ellos alababan y glorificaban a Dios, el milagro ocurrió. ¿Ellos estaban pidiendo libertad? No. Ellos estaban simplemente adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sucede el milagro. La prisión se constituyó en un medio para que el nombre de Jesucristo fuera glorificado. Pablo y Silas oraban y cantaban, dando testimonio ante los demás presos, que consternados, me imagino yo, no comprendían el por qué estos dos varones seguían adorando a Dios en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor y de su prisión. Un terremoto sacude los cimientos de la cárcel y todos los presos quedan en libertad. Este es el resultado del poder de Dios a través del Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¡Qué bendición! Y miren que lo que ocurre en esta cárcel físicamente es una especie de símbolo de lo que está sucediendo espiritualmente. Cuando el Evangelio comienza a ser proclamado, comienza a haber liberación. Hay libertad. Se rompen las cadenas. Los presos son libres. Se cumple la palabra de Dios, la promesa en el Antiguo Testamento, donde vendrían a darle libertad a los cautivos. Amén. Y notamos, mis amados hermanos, entonces, la proclamación del Evangelio comienza a hacer efectos, pero el enemigo no se queda quieto. El enemigo siempre va a pretender engañar o empañar la labor realizada por el Espíritu Santo, siempre. Y comienza entonces el espíritu inmundo a instigar a aquel carcelero, a aquel jefe de la cárcel, a que se suicidara. Y déjeme decirle algo: una persona que está pensando en suicidio no está pensando esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Una persona que piensa en suicidio está pensando esto bajo la influencia de espíritus inmundos. Porque el espíritu inmundo es el que te va a instigar a hacer daño contra ti mismo. Amén. Y miren que esto es importante que lo comprendamos, porque en este texto hay una lucha espiritual entre la proclamación del Evangelio, el actuar del Espíritu Santo y la oposición que Satanás hace a través de ciertas personas. Engañaba a la gente con el espíritu de Pitón de aquella muchacha. Mantenía a la gente metida en
en esa áurea de espiritualidad y de querer pretender conocer el futuro. Y ahora está instigando a este hombre a que se suicide. Y antes había instigado a aquellos a que mintieran para que metieran en la cárcel a los apóstoles. Y además de eso, para que la proclamación del evangelio no se cumpliera. Miren cómo Satanás actúa, cierto. Pero la gracia de Dios es mucho más grande, hermanos, que todas estas cosas. Porque en vez de muerte, este hombre encontró vida y vida eterna. Amén. Él no se suicidó, sino que encontró al Rey de Reyes, encontró la vida, al dador de la vida. Y no solamente lo encuentra para él, sino que lo encuentra para toda su familia. El versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante fue bautizado él y todos los suyos. Amén. Miren qué hermosa palabra, porque este hombre proclamó o escuchó la palabra del Señor y proclamó también esa verdad en su lugar. Vimos ahí que el propósito, que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Amén. Hay un propósito. Hay un propósito de llegar ellos a la cárcel. Mira cómo Dios se glorificó a través de esa dificultad. Amén. Y que vemos que la oración nunca queda sin respuesta. Y que Amén. la fuerza del cristiano es la oración, el alimento. Amén. Y por eso mismo el Señor nos está impulsando a que veamos lo que Él hace, el actuar de Él. Hermanos, todo lo que nos ocurre en nuestra vida tiene un plan. Nosotros lo que tenemos que tener es paciencia en el Señor, hermanos. Esperar en Él. Esperar en lo que el Señor va a hacer a través de esa dificultad. Miren que ellos no sabían que al liberar a la muchacha iban a quedar presos, pero no sabían que al estar presos iban a dar libertad a toda una familia. Y no solamente a la familia, también a esos presos. Porque no crean ustedes, esos presos también creyeron, estaban escuchando la palabra del Señor. ¿Cómo esta iglesia es fundada? La iglesia de Filipos, en medio de oposición espiritual directa, pero allí se glorifica Dios. Amén. Mis amados hermanos, podemos apreciar en este texto la gran misericordia de nuestro Dios al ofrecer salvación a todo tipo de personas. En este contexto de la iglesia de Filipos podemos ver entonces mujeres siendo salvas, mujeres liderando y empujando la obra del evangelio, presos que han sido libres, que han recibido, han escuchado la palabra, pero también militares, todos ellos haciendo parte de una nueva familia dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Amén. También podemos apreciar el actuar del Espíritu Santo haciendo cosas que algunas veces no comprendemos, pero que solamente Él sabe cuál es el propósito y hacia dónde va dirigiendo los destinos de nuestra vida y los destinos de su iglesia. Amén. En esta oportunidad observamos una prisión que produce liberación. Presos que ahora son libres en Cristo y militares que se entregan por completo al reino de Dios, al servicio de nuestro Dios, Él y toda su familia. Mis amados hermanos, hoy quiero concluir diciéndoles: el Señor está en control de todo. Él es soberano. Él es poderoso. No se nos olvide. Yo sé que nosotros como personas, como seres humanos, nos desesperamos por alguna enfermedad, por alguna necesidad o escasez económica. Nos desesperamos porque no podemos tener el control de ciertas cosas que deberíamos tener el control. Pero hoy el Señor nos está diciendo y te está recordando que Él sí tiene el control. Y que Él va a sacar, hermanos, de algo malo que nos está sucediendo, va a sacar
vida, va a sacar esperanza, va a sacar salvación. Amén. Yo te invito a que tú pienses, a que medites en lo que el Señor quiere hacer contigo y que tú tomes también esos momentos difíciles de tu vida y puedas entregarle tu vida al Señor. Démosle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por